Ok, vamos a hacer una oración. Bendito Dios que Oremos. estás en los cielos, te damos gracias a Dios por darnos este día, esta bendición, oh Dios, de participar de esta clase de homilética, Dios. Rogamos, oh Dios, que bendigas a cada estudiante, cada hermano que participa, oh Dios, de este programa, Dios, Proforle. Bendícelo, Padre Santo. Bendice también hermano Simeón, oh Dios, que está ejerciendo como profesor de este curso, Padre Santo. Rogamos que nos ayudes y ayudes a tus hermanos a aprender más y más para predicar tu palabra, Padre Santo. Y a los Padres Santos a través de este curso y que sea de aprendizaje y también para que puedan aplicar en su vida diaria sus ministerios, Padre Santo. Ponemos en tus manos todo esto y gracias te damos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, adelante, hermano, entonces. Muy bien. Buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un gusto poder compartir lo que es la clase de esta tarde. Vamos a estar hablando sobre los elementos del mensaje del emisor. Así que es una continuación de lo que vimos hace 15 días, algo acerca de oratoria, porque en esta clase de homilética y oratoria, vamos a terminar con lo que es la parte de la oratoria para después continuar con la parte homilética. Entonces, cuando hablamos de elementos del mensaje, un elemento del mensaje, pues incluye lo que es el emisor. Y pues para abordar cualquier proceso comunicativo de forma adecuada, debemos centrarnos en los tres elementos fundamentales que lo forman. ¿Y cuáles son esos tres elementos fundamentales que forman, hermanos, el mensaje? Bueno, primero es el emisor. Segundo, el mensaje. Tercero, el receptor. Hablemos del emisor. El emisor es el que elabora y emite el mensaje. Ese es el emisor, el que elabora y emite el mensaje. En este caso, viene a ser el predicador. Cuando hablamos de mensaje, mensaje es conjunto de signos expresados de forma oral o escrita, principalmente acompañado de elementos de la comunicación, ya sea silencio o gestos. Ahora, si hablamos del receptor, el receptor es el que recibe el mensaje, es el que asimila el mensaje. Ese es el receptor. Así que emisor es el predicador. El mensaje es el conjunto, ya sea de forma oral o escrita, principalmente acompañado de elementos de la comunicación. Y en este caso sería el tema que uno va a exponer el día o la hora que a uno le toca dar ese mensaje. Y el receptor podríamos decir que es la congregación. Muy bien, mi hermano. Antes de llevar a cabo un proceso comunicativo complejo, debemos estudiar estos tres elementos con el fin de establecer una idea aproximada de quién elabora y emite el mensaje, cómo se emite dicho discurso y sobre todo quién lo recibe. El primero de los elementos es el emisor, o sea, el expositor. Es el que determinará en gran medida el éxito o fracaso de la comunicación. Para poder realizar un correcto ejercicio de emisión, el emisor debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, debe elaborar un discurso adecuado en tiempo, en temática y público al que se dirige. Cuando hablamos de elaborar un discurso adecuado en tiempo, cada iglesia tiene su sistema, tiene su forma.
Por ejemplo, aquí en Chimaltenango, nosotros establecemos 35 minutos para dar un mensaje, máximo 40 minutos. Es el tiempo. Entonces, el emisor tiene que considerar este aspecto, el manejo de su tiempo. No tiene que excederse a los 40 minutos, hablando aquí de Chimaltenango, porque en algunos otros lugares a veces se predica solo 25 minutos o 30 minutos, pero también hay lugares donde se predica una hora. Entonces uno tiene que elaborar su discurso basado en el tiempo que le dan a uno, también basado en el tema, porque muchas veces uno predica un tema que no le asignaron a uno. Se cuenta en una ocasión un hermano fue invitado a predicar en X lugar y cuando ese hermano llegó a ese lugar, pues le asignaron un tema. Pero cuando él llega, él da otro tema. Entonces, él no elaboró su discurso de acuerdo al tema que se le proporcionó. Nosotros tenemos que elaborar nuestro discurso de acuerdo al tema que se nos ha proporcionado. En este caso, si a mí me invitaron y me asignaron un tema, yo debo elaborar el tema basado en lo que se me asignó. O si yo voy a predicar aquí en la congregación, tiene que ser basado a la necesidad. El tema es basado a la necesidad de la congregación. Y también hay que considerar el público al que uno se dirige. Entonces son tres elementos: el tiempo, el tema y el público al que uno se dirige. Dos, emitirlo de forma clara, directa y sencilla. No tenemos que darle muchas vueltas al asunto, sino tenemos que aprender a ser muy claro a la hora de hablar, muy conciso, muy directo, muy sencillo. No tenemos que usar lenguaje muy sofisticado. Mayormente tengo que analizar quién va a ser mi público. Si son profesionales, si son campesinos. Entonces mi mensaje no tiene que ser muy sofisticado, las palabras tienen que ser muy sencillas. Es una anécdota. Se cuenta en una ocasión que un predicador pues subió al púlpito a predicar, a dar su discurso, pero usó un lenguaje muy sofisticado, muy complicado. Entonces los miembros, al darse cuenta que este predicador estaba ahí dando su discurso muy sofisticadamente, decidieron salir. Todos salieron. Se quedó solo el predicador ahí. Pero como a los 8 minutos volvieron a entrar. Pero ya no entraron con Biblia, sino todos entraron con diccionarios. Cada vez que el predicador decía una palabra sofisticada, luego los miembros iban a su diccionario a ver qué significaba esa palabra que él estaba diciendo. Entonces nuestro mensaje no tiene que ser muy sofisticado, tiene que ser clara, directa y sencilla. Tres, emplear los elementos comunicativos pertinentes para acompañar al mensaje. Es emplear los elementos comunicativos pertinentes para acompañar al mensaje. ¿Y cuáles son esos elementos comunicativos? Bueno, es la expresión gestual. Recuerde que nosotros usamos los ademanes, entonces hay que usar las manos, hay que usar los ojos, hay que usar hasta los oídos, hay que usar todo el cuerpo. Hay que usar esto, porque eso sirve para comunicar mejor el mensaje. Cuatro, debemos estudiar la figura del receptor al que va dirigido el mensaje. Por ejemplo, yo tengo que analizar si mi público es de edad avanzada o es de edad joven. ¿A qué edad me estoy dirigiendo? ¿A quiénes estoy predicando? ¿A la juventud? ¿Estoy predicando a adultos solamente? ¿O mi público está mixteado, adultos y jóvenes? Entonces hay que estudiar la figura del que va a recibir el mensaje.
si son puros varones, si son puras mujeres, o está intercalado, si son profesionales, si son campesinos. Hay que estudiar la figura del receptor, a qué clase de persona yo me voy a dirigir y basado en ello voy a preparar mi discurso. Muy bien. Tenemos lo que es el conjunto. Vamos a ver aquí. Tenemos antes de llevar a cabo un proceso comunicativo complejo, debemos estudiar estos tres elementos con el fin de establecer una idea aproximada de quién elabora y emite el mensaje. Bueno, ya vimos entonces que el primer elemento es es el emisor. Es el que determinará en gran medida el éxito o fracaso de su comunicación. Y para realizar un correcto ejercicio de emisión, el emisor debe tener en cuenta los siguientes puntos, lo que ya vimos acá. Pero también vemos el conjunto de dichos aspectos a tener en cuenta por el emisor. Y lo que debe tener en cuenta son los que proporcionan una comunicación excelente, entendiendo por esta la meta principal de todo emisor o locutor de un mensaje, es elaborar y emitir un discurso de forma adecuada para que la asimilación de este por parte del receptor sea rápido, directa y eficaz. Así que, hermanos, muy importante entonces que nosotros como predicadores tengamos como meta, ¿verdad? Que nuestro mensaje tiene que ser un mensaje de forma adecuada para que el receptor lo asimile sin ningún problema, ¿va? Que lo asimile rápido, que lo asimile directo y que sea eficaz la asimilación. Hablemos del receptor. Receptor es el agente que recibe y asimila el mensaje en el proceso comunicativo. Este destinatario interpreta los signos que configuran el mensaje emitido. Esta figura es determinante ya que en función de las características de este se adecúa el mensaje y su locución. El emisor debe realizar un estudio previo de las características principales del receptor en función de los siguientes indicadores. Como le decía, muy importante la edad, ¿verdad? La edad del receptor, hay que analizar a qué edad me voy a dirigir, qué sexo, si es hombre o mujer, o si son los dos sexos, ¿verdad? A hombre y mujer a la vez. ¿Qué nivel de estudios tienen estas personas a quienes yo me voy a dirigir? ¿Qué profesión tienen ellos? ¿Qué tan interesados están ellos en el mensaje? Si tienen un interés por el mensaje. Porque imagínense que me voy a dirigir a unas personas que no tienen interés, pero yo tengo que ganarme el interés de esa persona. Entonces, en función de estos indicadores, el emisor debe ajustar el mensaje para que así el discurso se adecue en lenguaje, en temática y contenido. En ocasiones, el receptor se convierte también en emisor al formular una pregunta al orador. En este caso, cuando se da una clase bíblica, entonces el receptor se convierte en emisor porque al momento que levanta su mano y hace la pregunta, se convierte también en un orador porque está hablando. Por ello es importante destacar el carácter bidireccional del proceso comunicativo, ¿va? De emisor y receptor. Muy bien, hermanos. Espero que ustedes estén comprendiendo este mensaje.
Ahora hablemos de el mensaje. El mensaje. El mensaje está formado por el conjunto de signos que el emisor envía al receptor. Sin embargo, este mensaje está influenciado por otros elementos que intervienen en el proceso comunicativo, los códigos, por ejemplo, emisor, canal, receptor, el contexto y el ruido. Elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Hablemos del canal. El canal constituye el medio físico por el que viaja el mensaje. Es el medio de transmisión por el que se emite la información. Entonces puede ser verbal, puede ser presencial, puede ser por medio de la televisión, por medio de una carta, por medio de una radio. ¿Cuál es el canal, verdad? Donde se va a transmitir esa información. El canal puede clasificarse en tres grupos. Hablemos del canal personal. Es el canal en el que intervienen dos o más individuos que se comunican de forma directa. Es decir, existe un contacto directo entre el emisor y el receptor. Además, existe la capacidad de retroalimentación entre emisor y receptor, dando lugar a una respuesta tras el mensaje emitido. Ejemplo, comunicación que se produce entre un maestro y un alumno en aula. Ahí hay una retroalimentación porque tanto el maestro habla y también el alumno, ¿va? Los dos se están como que existe una capacidad de retroalimentación entre emisor y receptor. Ahora tenemos el canal personal. El mensaje es transmitido sin que exista una interacción directa entre el emisor y el receptor. Ejemplo, los mensajes emitidos por los medios de comunicación, ¿verdad? En este caso, pues por la televisión, por la radio, por la prensa. Ahí podríamos decir que el mensaje que se transmite no tiene interacción, porque ahí en la televisión solo el que está hablando habla, ¿verdad? Y no le pueden hacer preguntas. Solo él habla como todo un monólogo. Sin embargo, a través de estos canales existe la posibilidad de retroalimentación no directa, es decir, el receptor puede responder al emisor, pero a través de canales no personales, como por ejemplo, a través de un mensaje de texto o cartas. Tenemos también el canal interactivo. Eso está basado en las nuevas tecnologías, como el Internet. En este caso puede hablarse de retroalimentación, como es el caso de las videoconferencias entre emisor y receptor. Por ejemplo, ahorita tenemos esta clase por Zoom. Entonces, cuando se hacen las clases por Zoom, es a través de videos, ¿verdad? Videos llamadas. Ahí es donde entonces el receptor puede hacer preguntas y el emisor puede contestar. El canal oral, auditivo y el visual son los más utilizados para transmitir y recibir el mensaje emitido. Ahora pasemos a otro punto. Vamos a pasar al punto de lo que es hablar en público. ¿Verdad? Hablar en público. Una vez dominada las principales técnicas y conocimientos sobre la locución y oratoria, es el momento de poner en práctica. Para ello, es el momento de prepararse para exponer en público nuestro mensaje en forma de discurso. Es el momento de aplicar lo hasta ahora aprendido. Sin embargo, eso no implica que deba provocar en el orador una sensación de angustia o de estrés. Lo primero
de todo es mantener la calma, es estar relajado. Para ello, en este tema, se recogen los principales consejos a tener en cuenta para realizar una excelente y una relajada oratoria pública. Se recomienda que el predicador, el maestro, el emisor, tiene que conocer bien su tema. Para ello debe prepararse a fondo, tiene que dotarse de un amplio conocimiento sobre el tema expuesto para estar seguro de lo que vamos a hablar. Lo otro también es practicar con antelación. Cuando hablamos de practicar con antelación, es practicar el habla pública de nuestro discurso e incluso grabarnos para con ello detectar errores futuros, cosa que muchas veces no lo hacemos, ¿va? No grabamos nuestros mensajes, pero es bueno grabarlo, después escucharse uno mismo y tal vez uno encuentra un error y uno lo puede mejorar. También tenemos otro consejo, es la guionaza tu discurso. Es redactar un esquema o guiones con las ideas básicas del discurso. Este es un consejo muy útil, hermanos, ya que depender de nuestra memoria o de un gran texto puede hacernos perder la atención y tropezar. A través de un esquema o a través de un guión, nosotros le llamamos un bosquejo, podemos ir de una idea a otra de nuestro contenido, no dejando cabida al olvido, porque todo lo tenemos escrito. Como dice un dicho, ¿verdad? Si tu memoria te falla, entonces hazte uno de papel. Por eso tenemos que tener nuestro bosquejo elaborado, nuestros puntos principales y dejarnos llevar paso a paso para no dejar cabida al olvido. También tenemos que visualizar el texto. Es aconsejable alimentarse de positividad, confiando en todo momento en que nuestra oratoria va a ser buena y completa, evitando así cualquier pensamiento negativo que puede estropear nuestra puesta en escena. Porque usted sabe que a veces los pensamientos negativos invaden nuestra mente, ¿va? Para ello, pues nosotros tenemos que respirar profundamente y mantener nuestro cuerpo y nuestra mente relajada. Previamente y durante el discurso, debemos intentar estar lo más relajado posible y para ello podemos recurrir a respirar profundamente cuando sea necesario en nuestra oratoria. Yo aconsejo de que debemos llegar a tiempo, hermanos, llegar a tiempo, ¿verdad? Si la reunión comienza a las 9:30 de la mañana, yo debo llegar a las 9 de la mañana como mínimo. Llegar a las 9, eso me ayudará a ser uno de los primeros, de estar ahí en el salón. Yo puedo caminar por el salón, me puedo subir un momento al escenario, al púlpito y ya empezar a visualizar cómo sería viendo todo el edificio lleno de hermanos. Ya voy como conociendo mi ambiente donde voy a dar la predicación, me bajo del púlpito, saludo a los hermanos, comienzo a interactuar con los hermanos, comienzo a conocerlos, rompo el hielo y cuando ya el culto, el servicio comienza, yo ya he saludado a un montón de hermanos, ya estoy más relajado y eso me ayuda, hermanos, bastante a estar ahí como relajado, relajado. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener un cuerpo y una mente relajada, hermanos. No nos pongamos tensos, porque eso suele ocurrir, ¿verdad? Aún en predicadores que
llevamos años de estar dando el mensaje. Otro consejo es tener un apoyo visual o tener material. Hacer uso de pizarras o proyección de videos o de diapositivas que te permitan darse un respiro, evitando durante unos segundos hablar, mientras que el público presta atención a los apoyos visuales empleados. Entonces me ayudará a mí a respirar y a relajarme un poquito más. La audiencia. Hay que prestar atención a la exposición y al contenido del discurso y no a la audiencia. A pesar de que esto no significa no dirigir miradas a tu público, ¿va? Tenemos que mirar al público, pero no vamos a concentrarnos más en el público que en nuestro discurso. Definitivamente tenemos que estar bien concentrados en nuestro discurso, hermanos. Y cuando hablamos de silencios y disculpas, es no temer a los silencios. Cuando usted no habla y el público tampoco está ahí, no se oye ni la respiración del público, hay un silencio total. Entonces no temer a esos silencios. Son frecuentes e incluso en ocasiones son necesarios. Ser natural y ante un imprevisto o un error, pues disculparse brevemente y volver a situarse en el mensaje, continuar, no quedarnos ahí eh, preocupados por ello. Entonces, hermanos, estas indicaciones nos ayudan a que nuestra exposición, que nuestro mensaje sea excelente y que la dicción y locución del discurso sea adecuado, dada la tranquilidad y la serenidad del predicador. Hermanos, es muy importante esto. Quiero hablar un poquito acerca de miedo escénico. Bueno, algunos le llaman pánico escénico. Todos tenemos un miedo al público. El miedo escénico es miedo al público, miedo a la gente. Muchos le tienen miedo a los animales, en especial a las ratas y a las cucarachas y a las serpientes. Otros le tienen miedo a las alturas. Otros le tienen miedo al agua, que se llama hidrofobia. Entonces, otros le tienen miedo, hermanos, a hablar en público, lo que se llama pánico escénico o miedo escénico. El miedo o terror escénico en la comunicación se basa principalmente en la reducción de la efectividad comunicacional y en la parálisis de las expresiones corporales y gestuales del orador. Esta reacción impide que el emisor transmite el discurso principalmente por miedo al fracaso o al ridículo. Entonces, el miedo nos paraliza y el miedo hace que nosotros no demos nuestro discurso de una forma efectiva. Ese terror no es más que el fruto de los pensamientos negativos del orador o del predicador, que puede llevarle a un malestar físico que le impida realizar su función comunicativa. Mire, es terrible los pensamientos negativos del predicador, del orador, del expositor. Pensamientos negativos, porque realmente solo son pensamientos negativos, pero eso puede destabilizar nuestro mensaje. Hay algunos síntomas más frecuentes en situaciones de miedo escénico, de terror escénico, y esos síntomas son sequedad en la boca. Cuando uno habla, a uno se le seca la boca. Se seca a veces la saliva, se nos hace pura masa
ya prácticamente ya no podemos hablar porque es un miedo terrible lo que tenemos. Hay muchos tienen una sudoración excesiva, les suda las manos, suda los pies, se hace un vacío aquí en el estómago, el ritmo cardíaco se acelera, comienza a temblar nuestra voz. Es como llamar afonía. La afonía es la pérdida de la voz parcial o hasta total. Se pone ronca, ¿verdad? Se pone ronca la voz y hasta ya no se transforma nuestra voz en muy quedito, muy suave, ya no nos sale claro las palabras. Eso es terrible. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Mareos, o sea, sentimos que nos vamos a caer, nos da mareos, nos da vértigos, pero es por el terror escénico. La respiración se nos acelera, hermano. Ya, como que hemos venido de correr 10 kilómetros y se nos acelera la respiración. A veces caemos en el tartamudeo, que se nos traba la lengua. Entonces, pero es basado en el miedo escénico. Dolores de cabeza antes de exponer, comienza a darnos dolor de cabeza, una fatiga o un dolor estomacal. Todo esto es terrible, hermanos. Todo esto es terrible. Esto realmente es feo lo que nos puede suceder al momento de entrar en un, en un pánico escénico. Entonces, hermanos, prácticamente hay que controlar nuestra mente, hermanos, en situaciones públicas. Yo sé que no es fácil, no es fácil, mayormente cuando estamos en un público nuevo, porque no es igual predicar en nuestra congregación, porque ahí ya conocemos a nuestro público, ahí ya conocemos a la gente, ya tenemos confianza. Entonces, pero cuando estamos ante un público nuevo, el público nuevo, y mayormente si es un público muy intelectual, muy conocedor de la Biblia, uno sabe que no les puede decir cualquier cosa, uno tiene que también estar bien profundizado en lo que va a hablar y eso causa a veces temor. Pero hermanos, la presentación en público y control del miedo escénico requiere un gran esfuerzo y dominio de estrategias que pueden ayudarnos a superar esta situación y evitar sufrir un cuadro de miedo escénico. Esto es terrible. Recuerdo mi primer discurso que yo di hace 36 años. Yo tenía apenas de edad 18 años, hermanos. Y entonces, 18, 17 años tenía. Fue terrible, terrible porque yo al ver a la gente empecé a sufrir de esto, hermanos, de lo que es eh, respiración acelerada, la diafonía, o sea, pérdida de voz, se me secó la boca. Esos fueron los síntomas que yo tuve. Temblazón a la hora de hablar, o sea, mi voz me temblaba, hermano. Y se me nubló la mente, se me nubló la mente y yo llevaba un discurso porque me dieron 10 minutos para predicar. Fue mi primer mensaje y hermanos, no me va a creer, pero hablé un minuto nada más. Y se me olvidó todo, pero fue el miedo el que me hizo bloquear la mente, todo, la memoria. Y por eso mejor decidí bajarme. Es terrible, ¿va? Pero yo animo a que usted, como ya vimos aquí en los anteriores, ¿verdad? Tenemos nosotros que conocer bien nuestro tema, hay que redactar un esquema, un bosquejo, apoyarnos. Cuando uno está así bien preparado, hermanos, eso ayuda a eliminar un gran porcentaje del nerviosismo. La preparación es muy importante. Entonces, algunos consejos o técnicas recomendadas para controlar el miedo, hermanos. Porque ya hemos hablado del miedo, pero también vamos a hablar de consejos, ¿verdad?
para controlar el miedo, algunas técnicas recomendadas para controlar el miedo. Y estas técnicas son, primero, hermanos, tener positividad, ¿verdad? Positividad. Lo primero de todo es evitar cualquier pensamiento negativo del tipo no podré. Eso hay que quitarlo de la mente. No puedo, no, eso no debe existir en su mente, no puedo. Recuerde un pasaje bíblico, la Biblia dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio y de amor. Entonces, Él no nos da un espíritu de temor. El miedo, hermanos, es la ausencia de fe, es la ausencia de confianza. Tenemos que tener fe. Primero pensemos, Dios nos ha hecho inteligentes a todos y todos podemos. El no poder no existe, hermano, solo en su mente está. Entonces, no tengamos pensamientos negativos como de tipo no podré. No me va a salir bien, mejor no lo hago. No, no diga eso, hermanos. No digo eso. Con la ayuda de Dios, usted sí lo puede hacer, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo se puede, hermanos. Dios está con nosotros. Es necesario ser fuertes y repetirnos a nosotros mismos mensajes cargados de positividad, como, por ejemplo, decir yo soy capaz, yo puedo, lo voy a conseguir, o tengo la capacidad y lo voy a demostrar. Esos son pensamientos cargados de positividad. Usted tiene que pensar de esa manera. Así que ese es el consejo. Hay que visualizar el éxito. Debemos imaginar al público en posesión de una actitud y disposición positiva. Es decir, que el público se muestre interesado y motivado por nuestro discurso. Pero para ello, hermanos, tenemos que esforzarnos para elaborar bien nuestro mensaje. Otro punto también es imaginar o buscar una persona en el público que nos genere confianza y tranquilidad. Buscar una persona ahí en el público que nos genera confianza y tranquilidad. Buscar entre la audiencia una persona que nos aporte tranquilidad o confianza y dirigir hacia ella las miradas e imaginar que el discurso está siendo expuesta para ella. En caso de no encontrar ese rostro amigable entre el público, pues imaginar a alguien de nuestro entorno al que no nos cuesta explicarle cómodamente nuestro contenido, hermanos. Eso es un consejo. Hay que hacer ejercicios de ejercicios de relajación, ¿verdad? Cuando hablamos de ejercicios de relajación, previos a la presentación son muy aconsejables. Por ejemplo, respirar profundamente, llenando los pulmones, mover los brazos y hombros para liberar tensiones y hacer ejercicios con la lengua para ejercitarla antes de salir al escenario o al atril, ¿verdad? Antes. Entonces, hacer ejercicios de relajación. Inhale, exhale, inhale, exhale. Hay que respirar aire y sacar aire suavemente. Y eso nos ayudará a relajarnos, hermanos, a relajarnos. Es muy importante. Estas indicaciones ayudarán a lograr un clima de confianza y relajación. Son claves para que nuestro discurso, hermanos, sea un discurso exitoso, porque eso es lo que se pretende, ¿verdad? Que los hermanos aprendan,
que los hermanos se graben, tal vez no el 100% del mensaje, pero que se llevan un 10, un 15% de lo que uno expuso, se lo llevan, ¿verdad? Y eso les servirá. Esa es la meta. Y entonces cuando las personas hacen lo que uno les dijo en el discurso, uno tuvo un éxito en la predicación, mis hermanos. Muy bien, entonces ahí estamos. Ahora ya vimos como terminando parte de lo que es la oratoria, porque todos estos consejos que yo estoy dando es sobre la oratoria. Ya hablé en la clase anterior sobre la modulación de nuestra voz, saber cuándo elevarla, saber cuándo bajarla, de los ademanes, el uso de los gestos. Todo esto, hermano, cómo leer bien también de una forma en que la gente ponga atención porque hay mensajes leídos, así como lo dan los presidentes de la República. Ellos a veces dan dos, tres mensajes en tres discursos en el día y uno se pregunta cómo es que ellos tienen tiempo para preparar tantos discursos, pero la verdad es que ellos leen sus discursos, pero ellos tienen la capacidad de ver la hoja un poco y rápidamente ver al público. Eso es una técnica que hay que saber desarrollarla, hermanos, para que uno lea, pero a la vez vea al público, no quedándose con la mirada fija en las hojas, porque entonces uno pierde el contacto visual de su público y entonces al perder el contacto visual con el público se distrae y la predicación o el discurso no tiene eficacia. Entonces se requiere manejar bien eso, ¿va? Es ver una parte de la hoja para leer, pero inmediatamente ver a lo que es el público sin perder, hermanos, la hilación de la lectura, ¿verdad? Así que, hermanos, cuando uno está relajado, eso es clave para que nuestro discurso sea realmente exitoso. Muy bien. Vamos a hablar ya un poquito sobre la parte homilética, ¿verdad? Cuando hablamos de la homilética, bueno, vamos a hablar un poquito de la presentación del tema. Eh, la explicación de la importancia de preparar un sermón bien estructurado, ¿va? Bien estructurado. Ahora, un sermón bien estructurado es fundamental para comunicar la palabra de Dios de manera clara y efectiva. Al prepararlo con una buena estructura, el predicador puede ordenar sus ideas de forma lógica, lo que le permite pensar con claridad. Al organizar sus pensamientos, el predicador define un camino claro para su mensaje, evitando divagaciones o facilitando la conexión de ideas. También el predicador puede mantener la atención de la congregación. Una introducción que capte el interés de la audiencia. Un cuerpo bien desarrollado con puntos principales y una conclusión clara ayuda a que la audiencia sepa en qué parte del mensaje se encuentra y pueda seguir el hilo del discurso. Por eso, importante tener el bosquejo bien, hermanos, estructurado. Como sabemos, un bosquejo se compone de título, tema, propósito, introducción, desarrollo del cuerpo, la estructura de todo el mensaje y la conclusión. Esas son las partes fundamentales, hermanos, de un bosquejo. Así que facilitar memorización y aplicación. Una estructura definida con título, con introducción, con cuerpo y conclusión, ayuda a los oyentes a recordar los puntos claves y aplicar la enseñanza en su vida diaria.
Hay que incrementar la efectividad del mensaje. Al presentar el sermón de forma organizada, se maximiza el impacto del mensaje, haciendo que cada palabra y cada idea tenga un propósito y contribuyen al objetivo final del sermón. Esta organización, estamos hablando de la importancia de preparar un sermón bien estructurado. Entonces, esta organización no solo beneficia a la audiencia, sino que también fortalece la credibilidad del predicador al demostrar dedicación y disciplina en la preparación. En definitiva, una estructura bien definida transforma un mensaje que de otra forma podría perderse en la improvisación en una comunicación poderosa y transformadora. Muy bien, hermanos. Entonces, yo creo que el objetivo de esta clase, de este curso, es aprender, pues, paso a paso, cómo elaborar un sermón eficaz. Así que vamos a entrar, ¿verdad? A cómo poder realmente elaborar un sermón eficaz. Pero para ello, pues, recordemos que existen varias clases de sermones o varios tipos de sermones. Tenemos lo que se llama sermón expositivo. ¿Va? Sermón expositivo. Ese sermón expositivo es explicación profunda de un pasaje bíblico. Ese es el sermón expositivo, explicación profunda de un pasaje bíblico. Tenemos también el sermón temático. El sermón temático está basado en un tema específico. Y tenemos el sermón textual, que se centra en un solo versículo o una pequeña porción bíblica, ¿verdad? Tenemos también el sermón biográfico, está enfocado en la vida de un personaje bíblico. Y tenemos el sermón narrativo, contando en forma de historia con una enseñanza moral. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos claves de un sermón? ¿Va? Cuando hablamos de elementos claves de un sermón, hermanos, es la oración, ¿va? La oración. Nosotros debemos dedicar algún tiempo a la oración para que Dios nos guíe, para que su Espíritu Santo nos ilumine. Hay que orar, porque el sermón tiene que llevar conocimiento, tiene que llevar como instrucción, explicación del pasaje, aplicación también, pero también tiene que llevar poder. Y para que un sermón tenga poder, yo necesito estar lleno de la presencia de Dios. Y eso se logra a través de la oración y dejar que el Espíritu Santo me direccione, me guíe, me conduzca a cómo elaborar un sermón claro y eficaz. También es muy importante, hermanos, la selección del texto bíblico, ¿verdad? Porque recordemos que para un tema hay muchos textos, pero hay que seleccionar un texto bíblico clave. También definición del tema central, hay que aprender a definir el tema, hermanos, a explicar el tema. Hay muchos que no explican, ¿verdad? Y hay que explicar. Hay que tener un estudio y análisis del pasaje. Y aquí es donde vamos a entrar, tal vez, cuando hablamos de selección del texto bíblico, vamos a explicar un poquito más detalladamente, hermanos, cómo podemos seleccionar un texto bíblico,
cómo podemos definir el tema central, cómo podemos tener un análisis del pasaje utilizando lo que es la hermenéutica, la exégesis y la eisegesis, y hablemos de la organización del contenido, ¿verdad? Eso es bosquejear un mensaje, tener una organización y una aplicación práctica. Esos son elementos claves de un sermón. Pero volviendo, hermanos, a los tipos de sermones, yo creo de que es importante que pensemos un poquito sobre el sermón expositivo. Sermón expositivo. Cuando hablamos del sermón expositivo, uno se pregunta cómo se elabora un sermón expositivo. ¿Cómo? Elaborar un sermón expositivo implica sumergirse en el pasaje bíblico para extraer su mensaje central y presentarlo de una forma clara, fiel y relevante para la audiencia. A continuación, pues voy a describir algunos pasos generales para poder elaborar un sermón expositivo. Bueno, como punto número uno, debemos tener un estudio de exégesis del pasaje. Cuando hablamos de un estudio de exégesis, estamos hablando de lectura y observación, ¿va? Hay que leer el pasaje o leer el párrafo bíblico y después de leerlo hay que observar todos los detalles del pasaje. Lee, hay que releerlo. Alguien decía, yo debo leerlo mínimo 10 veces el pasaje bíblico que me va a tocar hablar el día domingo. Y entonces hay que comprender el contexto inmediato. Cuando hablamos del contexto inmediato, bueno, hablemos un poquito del entorno histórico. Entorno histórico. Vamos a ir un poquito al contexto histórico en el que se escribió dicho pasaje. Vamos a hacer un análisis de la cultura. ¿Verdad? Por ejemplo, yo solo les voy a mencionar esto. En el libro de Corintios, y yo no sé si es en el capítulo, se habla que la mujer pues debía usar un velo. Ahora, para ello, pues yo eh, hago un análisis cultural de la ciudad de Corinto. Bueno, en Corinto había una diosa que se llamaba la diosa Afrodita, es la diosa del amor. Era una prostituta y tenía 1000 sacerdotisas, todas prostitutas. Entonces, en el tiempo de los corintios, cuando una mujer era así como de dudosa reputación, ¿verdad? Por lo general, pues estas mujeres se cortaban el pelo, se cortaban el pelo. Eso era una indicación que es una mujer de dudosa reputación, o es una mujer insubordinada, o es una mujer rebelde, que no se sujeta al marido, eh, se catalogaba como una mujer prostituta, una mujer de la vida alegre, como decimos aquí en Guatemala. Muy bien, entonces, eh, estas mujeres se caracterizaban por tener un pelo corto, ¿va? De acuerdo a la cultura. Cuando Pablo predica el evangelio, Pablo estuvo ahí predicando la palabra de Dios y venían muchas mujeres de esa naturaleza, ¿va? Esas mujeres de la vida alegre,
venían a los pies de Cristo, entregaban sus vidas a Cristo, pero ellos venían con el pelo corto. Entonces, para que la gente del mundo, para que los incrédulos no hablaran mal de estas personas que estaban en la iglesia con el pelo corto, entonces debían ponerse un velo, ¿verdad? Un velo, para que no hablaran mal. Esa era la idea de Pablo cuando decía el por qué poner velo. Eso estamos haciendo un análisis del contexto cultural, estamos haciendo un análisis de la cultura y hasta un análisis del entorno histórico y cultural. Ahora, cuando vemos ahí que se les dice a estas personas que debían usar velo, ahora la pregunta es, ¿esto es aplicable, hermanos, a nuestros tiempos? ¿Verdad? Hoy en día, una mujer que se corta el pelo no significa que es prostituta. Muchas mujeres que son de la vida alegre realmente tienen el pelo largo, no se caracterizan que sean honradas por tener pelo largo. Ellas, hoy las mujeres, esas que le llaman las cariñosas, hoy se caracterizan por otra forma, por su forma de vestir, por su forma de pintarse, por su coqueterío, ¿va? Su forma de caminar y todo. Ponen ropa, casi nada de ropa se ponen, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en cómo hoy en día se determina a una mujer que es de esa vida. Entonces, este pasaje de Corintio, hermanos, realmente no se puede aplicar a los tiempos de ahora, a menos que estuviéramos viviendo un tiempo donde también el cortarse el pelo sea malo para una mujer, ¿verdad? Sea malo y que puede ser indicios de ser una mujer así de dudosa reputación, pero no es así. Entonces, por eso se hace un estudio exegético del texto cuando uno va a elaborar un sermón expositivo. Se tiene que hacer un estudio exegético de la cultura, del género literario. Esto implica identificar al autor, ¿verdad? ¿Quién escribió este libro? A quién le escribe, quiénes fueron sus destinatarios, a qué género literario pertenece este libro, ¿verdad? Porque si hablamos del Antiguo Testamento, pues, tenemos el Pentateuco, los primeros 5 libros. Después tenemos los otros 12 libros, los libros históricos. Después tenemos los libros sapiensales o los libros de poesía. Y después tenemos los libros profetas mayores y ahí tenemos los profetas menores. Entonces, cuando uno va a agarrar un texto del Antiguo Testamento, uno tiene que identificar a qué género literario pertenece, si pertenece al Pentateuco, al histórico, a poesía, a profetas mayores o menores. Si hablamos del Nuevo Testamento, también tenemos que ver a qué género literario pertenece, si pertenece a los evangelios, pertenece si es libro de los Hechos, es un libro histórico, o son cartas paulinas, son cartas generales, o es revelación. Entonces, ¿a qué género literario? Es muy importante también, ¿verdad? Lo que permite conocer la intención, hermanos, original del escritor, ¿va? Porque hay que verlo, hermanos, cuando el escritor escribe un pasaje, cuál fue su intención original al escribir un pasaje. Y si ese pasaje es aplicable a nuestra, a nuestros tiempos. Hay que hacer un análisis detallado, hermanos, realizar un estudio exegético, analizando la gramática del pasaje, la sintaxis, palabras claves para identificar la idea principal y cuál fue el propósito del autor al escribir. Muy bien, cuando hemos hecho un estudio exegético del texto, ahora vamos a entrar a otro punto que es la definición de la idea central y el propósito, ¿verdad? El propósito con el cual se escribe este pasaje o este párrafo o
este capítulo o todo este libro. Idea exegética, con base en el análisis, extrae la tesis o la idea principal del pasaje. Esta idea se convierte como en el eje central del sermón, hermanos. Entonces, muy importante hacer eso, porque el propósito del sermón, hermanos, determina que deseas o que deseamos que los oyentes comprendan, apliquen a sus vidas, es decir, cuál es el objetivo principal, cuál es el objetivo transformador del mensaje, cuál es. Entonces, el objetivo transformador del mensaje, hermanos, es que los miembros aprendan, es que el auditorio aplique a sus vidas lo que escuchó, ¿va? Lo que oyó. Y después de eso, como estamos hablando de cómo elaborar un sermón expositivo, después de un estudio exegético y de una definición de la idea central y propósito, tenemos también la elaboración del bosquejo. Estructura del mensaje, hermanos. Organiza el sermón en tres partes básicas. El sermón tiene que llevar introducción, tiene que llevar desarrollo. El desarrollo se puede dividir en puntos principales y en subdivisiones. Y después conclusión. Esas son las partes básicas, hermanos, de una estructura o de un bosquejo. Entonces, todo eso es muy importante porque tenemos que tener una conexión de ideas. Asegurémonos que cada punto se conecte lógicamente y que las transiciones faciliten la comprensión del hilo argumental. Y ya después que hemos elaborado nuestro bosquejo, ahora viene la aplicación práctica y uso de ilustraciones, ¿verdad? La aplicación práctica y uso de ilustraciones. Ahí es donde viene aplicación, es relacionado o relacione las verdades del pasaje con la realidad actual de la audiencia, mostrando cómo pueden vivir de acuerdo con lo enseñado. Ilustraciones y ejemplos. Incorporemos a nuestro sermón ejemplos, anécdotas, imágenes que hagan más tangible y memorable la enseñanza, ¿va? Porque es importante eso, hermanos, que los hermanos comprendan y memoricen la enseñanza. Y ahí viene lo que se llama preparación final y oración. Entonces ya viene lo que es la redacción, redactamos el mensaje y hacemos ensayos. Escribir el sermón, preparar notas y ensayarlo para lograr una entrega fluida y natural. Y después, hermanos, como les digo, la oración, ¿verdad? Es como una dependencia del Espíritu Santo. A lo largo de todo el proceso, cuando estamos elaborando el sermón, hay que orar, ¿verdad? Orar, pidiendo la guía y sensibilidad. Recordemos que el sermón es una oportunidad para que la palabra de Dios transforme la vida de la gente. Entonces aprovechemos esa oportunidad. En resumen, un sermón expositivo bien elaborado requiere de estudio profundo, identificación de la idea central, estructura clara y una aplicación práctica que conecte el mensaje bíblico con la vida cotidiana de los oyentes. Este método respeta el texto original y se esfuerza para comunicar la voluntad de Dios de manera relevante y transformadora. Ahora, hermanos, ya hablamos de cómo elaborar un sermón expositivo, pero me gustaría mostrarles a ustedes
un ejemplo de un sermón expositivo. Y para ello, pues, voy a salir de este material para poder mostrarles a ustedes un ejemplo de lo que es un sermón, un ejemplo de un sermón expositivo. Vamos a, vamos a ver, aquí creo que sí puedo. Mm, dos. No sé si, hermano Tomás, puede ver usted ahí se puede ver el material. El escritorio estoy viendo ahorita, tiene que presentarlo como lo estaba haciendo primero. Sí, lo que pasa es que esto lo tengo en Word. Ya, está bien. Solo abre el archivo de Word nomás, o sea, cuando seleccione para compartir, tenga abierto y seleccione el archivo Word nomás. Sí. Salga de ahí, de esa pantalla de compartir. Comparta solamente el archivo. ¿Se ve aquí el archivo o no? Compártelo. Todavía no estás compartiendo. Mm, Compartir y selecciona el archivo Word que tienes abierto ya. Partir. Al principio estaba bien, cuando no que saliste. Sí, es que yo, a ver, Y cuando seleccionas el PPT para compartir, lo mismo hazlo con Word. No hay problema. que le pongo aquí, y aquí le pongo compartir. Compartir, selecciona el archivo de homilética o Word que tienes. Eso. Ahí está. Ya estamos, ¿va? Sí. Bueno, entonces, vamos a ver aquí, estamos, vamos a ver. Aquí tenemos ejemplo de un sermón expositivo. A continuación, aquí presento un ejemplo de un sermón expositivo basado en el pasaje de Hebreos, capítulo 4, verso 14 al 16. Y se trata de un bosquejo
que ilustra cómo extraer y desarrollar el mensaje central de un texto bíblico, siguiendo una estructura ordenada y coherente. Entonces, el título de este sermón expositivo se titula Retengamos nuestra profesión. El texto que se va a utilizar para este sermón expositivo es el capítulo 4 de Hebreos, verso 14 al 16. Son 3 versículos que dice, por tanto, teniendo un gran sacerdote, o por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Mire, uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, aquí está el pasaje. Ahora vamos a tener la introducción. La introducción, vamos a hablar un poquito del contexto, ¿verdad? El contexto histórico. En la vida cristiana, hermanos, en la vida cristiana, enfrentamos desafíos diarios que ponen a prueba nuestra fe. El autor de Hebreos nos recuerda que tenemos a Jesús, nuestro sumo sacerdote, que comprende él nuestras debilidades, pero también él nos garantiza la victoria. Entonces aquí usamos el contexto actual, aplicando este texto en nuestra introducción, y doy a conocer una vez el propósito del sermón, donde yo digo, hermanos, al exponer el significado profundo del pasaje para mostrar que pese a las pruebas debemos retener confianza, la fe que profesamos, apoyándonos en la obra redentora y compasiva de Cristo. Bueno, y de ahí una oración de apertura. Esto es, si así usted así lo quisiere, va, porque recuerde que hay muchos predicadores que no oran al inicio de sus mensajes. Esto no está mal. Yo creo que estos predicadores han orado en privado y ya no pierden tiempo a la hora de pasar, aprovechan el tiempo que se les ha asignado y entran directamente a su sermón. Eso no es falta de espiritualidad si un predicador no oró antes del sermón, porque creemos que él ya lo hizo en privado, ya pidió la dirección a nuestro Dios. Pero si quiere orar también no hay problema, se puede hacer una oración de apertura, invitar al Espíritu Santo a que ilumine el entendimiento del mensaje, ¿va? Y prepare el corazón de los oyentes para recibir esa palabra. Y ahí tenemos ya lo que es introducción, tenemos propósito, ahora vamos con lo que es la proposición, ¿va? Declaración central. Todo creyente debe mantener su profesión de fe, confiando en que Cristo ya ha ganado la victoria, se compadece de nuestras debilidades y nos brinda ayuda en el momento oportuno. Así que esta proposición se desprende de la lectura que dimos, Hebreos 4, 14 al 16, y establece el eje central del mensaje. Ahora tenemos el desarrollo, hermanos, de desarrollo central. Ya, el desarrollo central, tenemos el desarrollo ya de todo el sermón. Cristo ya obtuvo nuestra victoria, porque según dice el verso 14, ya, una vez más leemos el verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces aquí nos está diciendo que Cristo ya traspasó los cielos, o sea, ya entró al cielo, Él ya hizo su trabajo, Él ya vino a la tierra, ya murió, fue sepultado y resucitó,
y por lo tanto entonces Cristo ya obtuvo la victoria al momento de resucitar. Como dice David, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ha vencido al que tenía el imperio de la muerte. Entonces Cristo ya obtuvo la victoria. Ahora viene la exposición del versículo. Se destaca la afirmación de que Jesús traspasó los cielos. Hay que desarrollar esa parte, que Cristo ya traspasó los cielos. Él ya, después de su muerte, él resucita, estuvo 40 días en la tierra y cuando él asciende, él ya no entró con ese cuerpo que tenía antes de morir. Ahora su cuerpo era un cuerpo transformado, ya es un cuerpo diferente y por lo tanto él traspasa los cielos porque dice que en el cielo no puede haber cabida de entrada de sangre y carne. Entonces, Cristo ya lo hizo, lo cual simboliza su victoria sobre lo que es el pecado y la muerte. Ahora, cuando vemos la palabra que dice retengamos nuestra profesión, eso implica aferrarse firmemente en esa victoria, ¿va? En esa victoria. Hay que aferrarse porque si Cristo ya lo venció y yo me aferro a eso, entonces yo también puedo ser vencedor. Y de ahí viene lo que es la parte de la aplicación práctica. Frente a las pruebas diarias, el creyente puede tener seguridad de que la victoria ya está ganada en Cristo. Solo tiene que tener la seguridad, tiene que tener la confianza. Y hay una ilustración breve, ¿verdad? Recordar cómo un atleta se apoya en su entrenamiento y victoria previa para enfrentarse a nuevos retos, ¿verdad? Entonces el atleta dice, bueno, voy a correr una maratón de 21 kilómetros. No le tengo que tener miedo a esto porque yo ya entrené, hasta he entrenado para correr 30 kilómetros. Entonces, 21 kilómetros yo lo puedo. Él ya está preparado para ello. Así que entonces eso le da confianza, ¿va? Y nosotros igualmente debemos tener confianza, tenemos que tener seguridad, porque la victoria ya fue ganada en Cristo. Entonces, si usted está con Cristo, usted es un victorioso, usted es un triunfador. Y hay que marcar esa parte bien y entramos al punto número 2 del desarrollo. Cristo se compadece de nuestras debilidades, como dice el texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado y dice en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces la Biblia habla claramente, ¿verdad? De que Cristo se compadece de nuestras debilidades por el hecho de que Él fue tentado en todo. Él se identifica con nuestra condición humana, pero sin caer en el pecado. Se identifica porque Él fue humano. Esto le permite sentir compasión por nuestras luchas y tentaciones, ¿va? Porque él fue humano y en calidad de humano, él también experimentó lo que es la tentación y él también se compadece de nosotros. Y tenemos la aplicación práctica, ¿verdad? El consuelo de saber que nuestro sumo sacerdote entienda nuestras debilidades y no nos juzga, ¿verdad? No nos juzga. Él sabe que somos humanos de carne y hueso, somos débiles, estamos sujetos a la naturaleza caída, la naturaleza adánica, pero también recordemos que ya hemos sido investidos de la nueva naturaleza que es según Cristo. Ahora tenemos una lucha interna entre lo que es la carne y el espíritu, pero si nosotros alimentamos más el espíritu y nos aferramos más a Dios, entonces nosotros vamos a poder, hermanos, prácticamente pues salir adelante, ¿verdad? Salir adelante en nuestra vida y cuando a veces fallamos, Dios no nos juzga.
ejemplo ilustrativo, hay que comparar la compasión de un padre que comprende y apoya a su hijo en momentos difíciles. Así que, hermanos, esto es muy importante, ¿va? Un padre sabe entender a su hijo y cuánto más nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nos comprende a cada uno de nosotros. Y tenemos lo que es el punto número 3. El punto número 3, Cristo nos ayudará en el momento oportuno. ¿Verdad? Según dice la palabra del Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro en el oportuno momento. Entonces, Cristo nos ayudará en el momento oportuno. En el momento que sea necesario, Él nos va a ayudar. Y aquí tenemos la exposición del versículo. Del versículo. Primero tenemos la recapitulación de los puntos. Perdón, tenemos aquí la exposición del versículo, es la invitación a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nos asegura que siempre encontraremos ayuda y misericordia cuando la necesitamos. La gracia de Dios se presenta como el recurso supremo en momentos de crisis. ¿Verdad? Eso es bien bonito porque la gracia de Dios se presenta como el recurso supremo en momentos de crisis. Aplicación práctica. En tiempos de incertidumbre o angustia, el creyente debe acudir a Dios con confianza, sabiendo que Él responderá en el momento oportuno. Y una ilustración es relatar brevemente la experiencia de alguien que en medio de la adversidad halló paz y ayuda al orar con fe. ¿Verdad? Entonces aquí, ¿qué hicimos? Aquí desarrollamos estos 3 versículos, versículo a versículo. Lo desarrollamos, lo explicamos, lo ilustramos y después viene ya lo que es la parte final, ¿va? Y la parte final es es como la conclusión, ¿va? Esa es la parte final, es cuando uno aterriza la conclusión. Es una recapitulación de los puntos. Es como es un resumen. Cuando hablamos de recapitulación, es un resumen de los puntos que victoria la tenemos en Cristo. Jesús nos ha conquistado el pecado y la muerte, por eso debemos retener la firmeza, debemos retener con firmeza nuestra fe y compasión divina. Nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades, lo que nos reconforta y nos fortalece. Y la ayuda oportuna es la invitación a acercarnos al trono de la gracia con garantiza que Dios nos ayudará en nuestros momentos de necesidad. Ahora, la exhortación final es llamar a los oyentes a no desfallecer, a que mantengan su fe a pesar de las adversidades y a depender del consuelo y la ayuda que solo Cristo puede dar. Y de ahí se hace una oración de cierre, ahí donde uno puede tal vez invitar a la audiencia a que si quiere pasar al frente para pedir a Dios que fortalezca la fe de cada uno de los oyentes y que permita que el mensaje de Hebreos 4, 14, 16 transforme sus vidas, dándole la seguridad de la victoria en Cristo. Así que, hermanos, este bosquejo es un ejemplo de cómo se puede preparar y desarrollar un sermón expositivo, manteniendo el enfoque en el texto bíblico y permitiendo que la palabra de Dios hable por sí misma, ¿verdad? Que la palabra de Dios hable por sí misma. Así que la estructura busca clarificar el mensaje para que los oyentes comprendan y apliquen la verdad revelada en las escrituras en sus vidas cotidianas. Ahora, hemos hablado de cómo elaborar un sermón expositivo
y un ejemplo de un sermón expositivo. Espero que usted haya comprendido, haya entendido, pero también vamos a hablar, ya como punto final, vamos a hablar cómo se elabora un sermón temático, porque vimos las clases de sermones, ¿verdad? Hay sermón expositivo, es la que ya vimos, sermón temático, sermón textual, sermón biográfico y sermón narrativo. Entonces, ya vimos ahorita el punto número, la primera clase de sermón, que es el sermón expositivo. Ahora vamos a ver el sermón temático. El sermón temático es cuando se basa en un tema. Ese es un sermón temático, basado en un tema. Voy a desarrollar mi sermón basado en un tema. Un tema. O sea que el tema va a ser el eje central en que va a proporcionar ideas a todos mis puntos mayores. Así que, ¿cómo se elabora un sermón temático, hermanos? ¿Cómo? Bueno, elaborar un sermón temático implica seguir un proceso de preparación que va desde la elección y definición del tema hasta la estructuración final del mensaje. A continuación, se describe un método general basado en varias fuentes especializadas. Y primero, hermanos, tenemos la elección del tema, ¿va? La elección del tema. Se selecciona un tema concreto y específico. Por ejemplo, el tema sería el amor de Dios hacia la humanidad. Eso sería el tema, el amor de Dios hacia la humanidad. Es importante evitar generalidades, pues un tema muy amplio puede generar confusión. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios hacia la humanidad, lo que tenemos que hacer es formular interrogantes y pensemos en las preguntas que naturalmente pueden surgir en la audiencia a la hora de escuchar el tema. Entonces, como el tema es el amor de Dios hacia la humanidad, pero podemos decir, ¿por qué nos amó Dios? Es una pregunta que la audiencia se puede hacer. ¿Por qué nos amó Dios? ¿O cómo se manifiesta ese amor? O puede ser cómo produce en nuestras vidas ese amor. Estas interrogantes nos ayudan a determinar las divisiones principales del sermón. Entonces, yo puedo tocar esos tres puntos cuando hablamos del amor de Dios hacia la humanidad. Primero voy a tocar por qué nos amó Dios y después voy a tocar cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas y después cómo se produce en nuestras vidas ese amor. Y de ahí viene la selección de referencias bíblicas. Hay que investigar, hay que reunir versículos que responden a cada una de las preguntas formuladas. Utilicemos una concordancia, esas son herramientas que el predicador debe de tener, concordancias, hermanos, o recursos de estudio bíblico para ubicar pasajes relevantes que respaldan el tema. Y de ahí viene lo que es la elaboración del bosquejo. Entonces hay que estructurar el sermón en tres partes fundamentales. De ahí es la introducción. Como siempre le digo, la introducción es como presentar el tema. Ahí es donde se capta la atención de la audiencia para que ellos se concentren en todo el discurso, ¿va? Y después viene lo que es el desarrollo, lo que le llamamos el cuerpo del sermón. Hay que dividir el mensaje en divisiones mayores, los puntos clave o respuestas a las interrogantes. Hay que subdividirlas en divisiones menores que profundicen en cada idea. Por ejemplo, aquí tenemos, hermanos, lo que es aquí tenemos una división mayor. ¿Por qué nos amó Dios? Esta es una división mayor. ¿Por qué nos amó Dios? Entonces, la división mayor va a tener tres
va a tener dos subdivisiones. Cada subdivisión va a definir por qué nos amó Dios. Entonces, la primera subdivisión es ¿por qué nos amó Dios? Nos amó porque somos su creación, porque así dice la Biblia, que Él nos crió. Por eso que nos ama, porque somos su creación, ¿verdad? Y otro también es porque su misericordia es eterna. Él nos ama por misericordia, porque la verdad es que nosotros no merecemos el amor de Dios. ¿Por qué no la merecemos? Porque somos malos, porque somos desobedientes, somos infieles. A nosotros constantemente a veces quebrantamos los mandamientos de Dios, ofendemos a Dios con el pensamiento, con una palabra, con una mirada, pecamos y por lo tanto ofendemos a Dios. Pero como Dios tiene misericordia, la misericordia es dar a la persona lo que no le corresponde, es dar a la persona lo que no le merece. Dios, por misericordia que nos ama, no porque lo merezcamos, sino porque Él es misericordioso, ¿verdad? Es grande en misericordia. Como dice la Biblia, cada mañana son nuevas tus misericordias. Dice la Biblia, por tus misericordias no hemos sido consumidos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, por misericordia es que Dios nos ama. Entonces, ahí ya definió usted por qué nos ama Dios. Ahora pasamos al punto número dos. Es la división mayor, pero división dos. Esta realmente nos dice cómo se manifiesta su amor. ¿Cómo? Bueno, se manifiesta mediante la obra redentora de Jesús. Pasaje clave, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí dice la Biblia que Dios amó al mundo y cuando está hablando que Dios amó al mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo, se está refiriendo a los habitantes. Dios ama a los habitantes de este planeta y por eso Dios envió a su hijo único. No tenía 10 hijos, solo tenía uno y se lo envió y dio lo mejor. Y ahí mostró su amor. Por eso dice la Biblia, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor de Dios se manifiesta mediante su obra redentora. Imagínense lo que Él vino a sufrir aquí en la tierra. Él no tenía ninguna necesidad de sufrir por nosotros. Cada quien debió pagar su pecado, pero dijo Dios, no, no quiero que ellos paguen su pecado, no quiero que ellos vayan al infierno, yo quiero ir a la tierra a morir por ellos y Él vino a sacrificarse, vino a dar su vida por nosotros y entonces de esa manera manifestó su amor y también a través del Espíritu Santo, ¿va? Que Él nos da su Espíritu Santo. Imagínense, después de darnos la salvación, nos envía un consolador y ese consolador, Él nos guía. Él nos capacita, Él nos da el poder, la fuerza, nos ayuda en nuestra debilidad, como dice la palabra del Señor, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, más Cristo, más el Espíritu intercede por nosotros. Entonces el Espíritu Santo es una muestra de su amor. Por eso nos dio su Espíritu Santo. Así que ya explicamos dos puntos, aunque en verdad debió haber sido tres puntos, ¿va? Porque dijimos aquí qué produce en nuestras vidas. ¿Qué produce? Bueno, cuando una persona está llena del amor de Dios, tiene amor para compartir también. Así que hermanos, ya desarrollamos el cuerpo, yo no lo hice tan extenso, pero sí se puede ampliar más, se puede desarrollar más los puntos, se pueden hacer más subdivisiones. Entonces, dependiendo del tiempo que tenemos, ¿va? Este sermón es creado para unos 15 minutos, se puede exponer, pero si uno quiere un sermón de media hora, tienen que ser de 4 a 5 puntos mayores. Y de ahí viene la conclusión. La conclusión, hermanos, es un resumen del mensaje. Se refuerza la aplicación práctica
y ofrece una invitación a la gente a pasar al frente o también a una exhortación. Ahora veamos cuáles son los complementos del mensaje. Un mensaje debe tener ilustraciones y ejemplos que ayudan a clarificar y explicar las ideas. Estos elementos facilitan la comprensión y hacen el sermón más dinámico, más bonito. La gente pone más atención cuando nosotros usamos ilustraciones, usamos ejemplos, anécdotas, porque es como una luz que arroje a los puntos que estamos explicando para que sea más entendible. También hablamos de complementos del mensaje, aparte de ilustración y anécdotas, también hay que orar. Hay que orar. Recuerde que la oración, hermanos, es muy necesario y hacer ensayos, ¿verdad? Hacer ensayos. Ensaya el sermón para pulir la exposición y asegurar una transición natural entre cada parte. Siguiendo estos pasos, hermanos, el predicador se prepara no solo en lo técnico, sino también espiritualmente, asegurando que el mensaje esté centrado en la verdad bíblica y sea relevante para la congregación. Y vamos a finalizar con el punto, con un ejemplo del sermón temático. A continuación, presento un ejemplo, hermanos, práctico de un sermón temático titulado La fe que mueve montañas. Está basado en el libro de Mateo 17:20. Ese es el texto base de este sermón temático. Bueno, Mateo 17:20 dice, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Dice, y se pasará, imagínense. Y nada será imposible, nada. Bueno, ahora tenemos la introducción. La introducción, decimos, la fe es el motor que nos impulsa a confiar en Dios, incluso en medio de las adversidades. Este pasaje, en este pasaje Jesús nos muestra que aunque nuestra fe parezca pequeña, su poder es inmenso y transformador. Hoy exploraremos qué es la fe, cómo actúa en nuestras vidas y de qué manera podemos fortalecerla para enfrentar los desafíos cotidianos. Así que vamos a entrar ya al desarrollo del sermón. Ya nuestra introducción fue corta, de 1 minuto, 2 minutos. Ahora pasamos al desarrollo del sermón. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Entonces se da una definición de la fe. Y Hebreos 11:1 da la definición de lo que es fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Imagínense, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire, entonces, ¿qué es la fe? Es certeza de lo que se espera, es seguridad, convicción de lo que no se ve. No veo, pero estoy convencido que lo voy a ver. Eso es fe. Ahora, la fe es un don divino. La fe es un regalo de Dios que nos capacita para confiar en sus promesas, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles, pero yo voy a confiar en sus promesas. Ya expliqué qué es fe, ahora paso a la fe y la superación de los obstáculos. Fe y la superación de los obstáculos. El poder de una fe pequeña. Jesús afirma que si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿verdad? Cuando hablamos de grano de mostaza, eh, los granos de mostaza son semillas muy pequeñitas en medio de todas las semillas de hortalizas, bien pequeñitas.
chiquitita. Pero si uno tiene una fe así de pequeña, uno puede mover montañas. O sea, no vamos a entender literalmente ese pasaje. Cuando dice, uno puede decir a esta montaña, desarráigate y plántate en el mar, ¿va? No, no está hablando, eso solo es una figura, es algo metafórico. Realmente lo que quiere decir es que si yo tengo fe, yo puedo superar obstáculos aparentemente insalvables. O sea, puedo hacer algo extraordinario, algo que al ojo humano parece ser imposible, ¿va? Voy a ponerles un ejemplo. Cuando Jesús alimentó a las 5,000 personas, eh, hace una pregunta a sus discípulos: ¿qué vamos a hacer para alimentar a toda esta gente? ¿Qué vamos a hacer? Entonces viene un muchacho, dice, aquí hay 200 denarios. Yo creo que fue Felipe que dice eso. Aquí hay 200 denarios. Pero eso no alcanza para tanta gente, no alcanza. O sea, él hace sus cálculos matemáticos y llega a la conclusión que es imposible, no se puede. Humanamente no se puede. No podemos alimentar 5,000 personas sin contar niños, sin contar mujeres. No podemos alimentar solo con 200 denarios. 200 denarios, hermanos, no es mucho dinero para gran cantidad de personas. Ahí aparece otro muchacho llamado Andrés, si no estoy mal, y él dice, aquí hay 5 panes y aquí hay 2 peces, pero ¿qué es esto para tanto? Como que otra vez se pone a hacer su análisis. La lógica dice, ¿qué es esto para tantos? Eso no se puede. Entonces, cuando hablamos de que es algo que no se puede, no se puede, humanamente no se puede, pero si se tiene la fe, se tiene la convicción, se tiene la confianza, entonces uno puede superar cualquier obstáculo. Jesús lo hizo. Jesús con 5 panes, imagínense, 5 panes y 2 peces, alimentó más de 5,000 personas y hasta quedaron bien saciados y hasta sobró, el texto dice, hasta sobró 12 canastas de pan. Miren, la abundancia, ¿va? Y Jesús lo pudo hacer. Aquel paralítico que estaba ahí en el estanque de Bethesda, cuando un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y cuando él quería lanzarse, porque el primero que se lanzaba al estanque quedaba sano de su enfermedad. Pero este hombre llevaba como 38 años paralizado y él se arrastraba. Yo imagino cuando él se arrastraba para tirarse, me imagino que habían otros que le jalaban el pie o se iban sobre él y se armaba un relajo en ese momento y todos querían ser sanados y el primero que se lanzaba, ese quedaba sano. Y aquel hombre dice que cuando intentaba lanzarse, otro se le adelantaba y así que humanamente él estaba mal, perdido, frito, como decimos en Guatemala. Él no podía, entonces humanamente hablando, pero realmente para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible, porque Jesús solo dijo, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Solo eso. Y él obedece a las palabras de Jesús. Él se levantó, agarró su lecho y comenzó a andar. Sus huesos se paralizaron, se enderezaron, todo se puso bueno, sus articulaciones, lo que humanamente no se puede, pero para Dios todo es posible. Cuando uno tiene fe, uno puede, hermano. La fe, como dice, mueve montañas, significa superar obstáculos aparentemente insalvables. Ejemplo de David y Goliat. David y Goliat, ¿verdad? Cuando llega David al campamento, los filisteos desafiando al pueblo de Israel y diciendo al pueblo de Israel que el primero que se iba a pelear con Goliat, y si ganaba Goliat, ellos, los filisteos, se convertían en sus esclavos. Pero si Goliat vencía al soldado israelita,
automáticamente los israelitas se convertían en sus esclavos. Entonces, todos estaban paralizados de miedo y nadie quería enfrentarse a Goliat. 3 metros de altura, más de 500 libras, y no era grasa lo que tenía, sino era pura musculatura, entrenado en la guerra desde la niñez, y nadie se atrevía a pelear. Jesús David dice, ¿quién es ese incircunciso que anda desafiando al pueblo de Israel? Y él le pide a Saúl que le permite ir a pelear con Goliat, y al final le dieron la oportunidad, y le dice a Goliat, tú vienes a mí con lanza, con espada, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy yo daré tu carne a las aves de los cielos, y hoy se sabrá que hay Dios en Israel. Mire la confianza que tenía David, un pastor de ovejas, jovencito, adolescente, sin músculos. Pero según la experiencia de David como pastor, es que cuando un oso quería devorarse a una de sus ovejas, él se enfrentaba al oso. Si un león quería comerse a una de sus ovejas, él se enfrentaba al león y mataba al león. Y él decía, si yo he matado leones y osos, también puedo hacer con este hombre. Y él lo hizo. Entonces ahí se pudo ver la confianza que David tuvo en Dios, y eso le permitió vencer al gigante. Así que los héroes de la fe, personajes de Hebreos como capítulo 11, demuestran que la fe ha sido fundamental para alcanzar grandes victorias espirituales. Hermanos, viene el punto número 3 y final: ¿cómo fortalecer nuestra fe? La fe se fortalece mediante la oración y también mediante la meditación de la palabra de Dios. La comunicación constante con Dios y el estudio de las Escrituras son esenciales para profundizar nuestra fe. Obediencia y práctica también, así crece la fe, a través de la obediencia y la práctica. Vivir conforme a los principios de Dios y a aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria, eso refuerza nuestra fe. Y testimonio y comunidad, compartir experiencia y apoyarse en la comunidad de creyentes que nos ayuda a crecer y a mantenernos firmes en la fe. O sea, la comunión con los hermanos nos ayuda a crecer en la fe. Las experiencias que oímos de los hermanos, cómo Dios los ha ayudado, nos ayuda a fortalecer en fe y crecer en fe. Y como conclusión, hermanos, como conclusión, la fe, aún siendo pequeña, pero tiene el poder de transformar nuestra realidad. Es vital reconocerla, fortalecerla y ponerla en práctica a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y así que yo les invito a confiar plenamente en el Señor, sabiendo que con Él ninguna montaña es infranqueable. Así que, hermanos, se puede hacer una oración por los hermanos, por los oyentes, a que Dios les aumente la fe. Aquí hemos finalizado con este ejemplo de cómo se hace un sermón temático, basado en un solo tema. Hermanos, el día de hoy hemos visto lo que es qué es un sermón expositivo y cómo se elabora un sermón expositivo. ¿Qué es un sermón textual y cómo se elabora un sermón textual? Entonces, ya en la siguiente clase voy a definir qué es un sermón, también qué es un sermón textual, y cómo se elabora un sermón textual, qué es un sermón biográfico y cómo se elabora, y qué es un sermón narrativo y cómo se elabora, hermanos. Entonces, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la atención que prestaron a esta exposición. Les deseo, hermanos, que cada día ustedes puedan crecer
en la gracia del Señor, que puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, que ustedes se pueden transformar en excelentes expositores de la palabra de Dios, porque se requiere de eso en la iglesia. Dios los bendiga, mis hermanos. Doy gracias por todo ello y que la paz y la bendición de Dios quede con cada uno de ustedes y que tengan una excelente tarde o una excelente noche. Bendiciones para todos, hermanos.